Con el saludo cordial a cada uno de ustedes. El que les habla pertenece al Ministerio de Cultura. Trabajo yo mayormente en el museo, recepcionando visitantes. También vengo acá, no solo acá, también en Icahuasi, a todos los monumentos históricos que tenemos en Huaytará. Por esa razón Huaytará está considerado como la capital arqueológica de la región huancavelica. Bueno, estamos al frente de una de las estructuras ancestrales. Estamos hablando simplemente de la época del incanato. Porque no solo el incanato ha pasado por Huaytará, sino también muchas otras culturas anteriores. Llámese, por ejemplo, los paracas, los nazcas, hasta los mismos tiahuanacos, los huaris, los chancas, todas esas culturas han pasado por acá. Y los chancas, justamente, es como la segunda capital chanca, Huaytará. Les hablo nada más que de los chancas. Antes de llegar al incanato, los chancas fueron una de las culturas ancestrales, ¿no? Un poquito antecesor de la época del incanato. ¿Por qué los chancas? Los chancas fueron los pueblos organizados, los pueblos unidos, que se unieron con otros pueblos y formaron la gran confederación chanca. Bueno, Huaytará en ese entonces estaba gobernado por la etnia de los chucurupos. De ahí viene el nombre de Chocoro, por eso tenemos el nombre de Santiago de Chocoro, por ejemplo, en la parte sur. Chocoro de Huaytará, Chocoro de Quituarma, y hay muchos chocorvos. Estos chucurupos van a unirse a los ancaras, a los astos, a los huancas de Huancavelica. Y siguen conquistando a los pocras, a los coras, a los rucanas de Ayacucho. Y así van ampliándose, por ejemplo, en Apurímac con los anchihuayas. Entonces todos estos pueblos mencionados, y muchos por mencionar, van a formar la Gran Confederación Chanca. Esta Gran Confederación Chanca estaba liderado en ese entonces por el cacique Ancojayo. ¿Quién fue Ancojayo? Ancojayo, un joven muy diestro en el manejo militar, ¿no? Descendiente de los Uscuhuilcas, de los Uscuaracas. Entonces él va a formar un gran ejército chanca para conquistar al Cusco, porque en el Cusco todavía no habían salido por este sector. Dominaban todo lo que es la parte norte, todo lo que es el oriente, toda esa parte de los Cuscos. Pero en ese entonces Cusco estaba gobernado por el Inca Huiracocha. Entonces Ancojayo va a sitiar justamente Andahuaylas, formando la primera capital chanca. ¿Por qué razón? Porque Andahuaylas estaba ya muy próximo al Cusco. Por esa razón. Entonces, Ancojayo marcha al Cusco y se enfrenta a Ancojayo. ¿En qué lugar? En el lugar de Chitapampa o Ichupampa, que lo convirtieron en Yahualipampa. Ahora, en esta derrota, los chancas, bueno, con un poco de su ejército, van a huir hacia la parte de la selva. Entonces, ellos llegan hasta Chachapoyas, hasta San Martín, hasta Lamas, ¿no? Y el poquito que sobraba, van a retornar a sus lugares. Dentro de ese pequeño grupo estaban los hermanos huaracas de esta jurisdicción. Entonces, Astuaraca va a tomar como la segunda capital chanca Huaytará. Acá empiezan a reorganizar, ¿no? La segunda sublevación. Una vez reorganizada empieza nuevamente la marcha. Pero cuando empieza la marcha, en esta segunda sublevación, ya Huiracocha en el Cusco prácticamente ya estaba avanzado de edad y va a dejar el mando a su hijo Inca Urcos. Inca Urcos, algo temeroso, miedoso posiblemente, va a dejar prácticamente abandonado el Cusco. Entonces cuando está abandonado el Cusco, todavía le sobraba un hijo menor de Huiracocha. Este hijo se va a denominar con el nombre de Inca Yupanqui. Este Inca Yupanqui va a asumir la responsabilidad y luego va a recibir a Astuaraca cuando llega. Entonces dentro de ese espacio ya había ordenado a toda la población cusqueña para que preparara gran cantidad de chicha jora. Entonces preparado la chicha jora, cuando llega bien fermentado, va a hacer la invitación, ¿ya? Entonces, ya, listo, pueden continuar para los que quedan. Entonces ya Inca Yupanqui, al ordenar que preparar la gran cantidad de chicha fuera, entonces cuando llegan
los chancas va a hacer la invitación antes de enfrentarse. Entonces cuando hace la invitación, pues con 2 copas ya estaban embriagados todo el ejército, chanca. Una vez ya embriagado, estaba fácil para capturar a su líder, que era pues, de la segunda sublevación, Astuwaraca. Los hermanos Huaraca se puede decir, porque ellos son 4 hermanos: Astuwaraca, Tumay Huaraca, Huaman Huaraca, Chatu Huaraca. Entonces ya prácticamente derrotados los chancas, entonces recién este Inca Yupanqui va a asumir el mando con el nombre de Pachacútec. Él es donde va a salir del Cusco y va a llegar a esta parte de Ayacucho, que es Vilcashuamán. De Vilcashuamán va a salir un transversal. Ese transversal es lo que toca a Huaytará. Y antes de llegar directamente a Huaytará, van a descansar en la parte alta denominado Incahuasi. Ahí tenemos un complejo. Después de eso recién pasan a Huaytará, y justamente todos estos materiales empleados en esta estructura proceden de esa zona. Esto es el sillar rosado. Ahora, ¿qué característica tiene, por ejemplo, esta fortaleza de Huaytará? Tiene una dimensión de 27 metros con 90 centímetros de largo, con una altura de este piso hasta los orificios de adobe. O sea que 3 filadas de adobe horizontal todavía corresponde al incanato. Hasta ahí tiene 3 metros 60. Ahora en esta parte contamos con 7 hornacinas y una puerta en la parte extrema, con eso son 8. Y cada una de las hornacinas, como ustedes pueden observar, tiene la forma de trapecio. Y cada uno de ellos tienen 3 niveles, o 3 fondos, o 3 jambas, o 3 vanos. Este es el primer vano, segundo vano y el tercer vano. Ahora en la parte interna está la diferencia, señores. En la parte interna, al ingresar en el margen derecho, o sea que en el paramento derecho, existe hornacina de forma prismática, o sea que triangular. Este estilo de forma prisma o triangular está considerado único a nivel nacional solamente en esta estructura de Huaytará y no más en otras estructuras. Esa es la gran diferencia. Si ustedes todavía no han ingresado al templo, ingresen, entonces van a ver ese estilo de hornacinas. Ahora, bueno, ahí vamos a llegar, señorita. Ahora, después de eso, los españoles, esta fortaleza lo van a convertirlo como templo cristiano. ¿De qué fecha? Del 1536 para adelante. Al convertirlo como templo cristiano, simplemente haciendo la ampliación frontal, el alteado de la pared, van a ornamentar internamente. Una vez ornamentados, ellos son prácticamente los que nos van a obligar a creer en la religión católica. Ellos son los que nos obligan a creer en los santos. Ellos son los que trajeron las imágenes. Entonces ya traído las imágenes, obligados a creer en la religión católica. ¿Por qué? Porque ellos van a dejar de lado todas las creencias antiguas. ¿Cómo fueron las creencias antiguas? Adorar al sol, en quechua, adorar a la luna, mamaquilla o quillamama, adorar a la Pachamama, que es la madre tierra, adorar al agua, Yacumama, adorar al cóndor, a la serpiente, al puma, al arcoíris. Todo eso era sus dioses de nuestros ancestros. Entonces, ya los españoles, al dejar de lado, al traernos las imágenes, van a colocar en estas hornacinas prismáticas. Entonces, ¿qué pasó? Como ya obligados a creer en la religión, vamos a prender la velita, como decir, dame un milagro. Entonces, esa velita en algún momento, ya sea con la misma calor o con algún movimiento, va a caer y va a prender a la madera que estaba ornamentada. Entonces, al prender, va a provocar el incendio. Entonces, ese incendio que ocurre un 18 de octubre del año 1938, ese es el incendio donde arrasó, o sea que desapareció con todo el ornamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a deteriorar, o sea que malogra internamente la estructura. Va a quedar ennegrecido, reventado las piedras. Este es el testigo, señores. Al salir los humos por estas ventanas, como han quedado impregnados en las paredes, ¿no? Eso es lo que tenemos en Huaytará. Ahora, sobre esa estructura ya quemada, el techo ya es contemporáneo, ya es actual.
Entonces estamos viendo la fusión de tres culturas en una sola estructura, ¿no? Todo lo que es Inca con el complemento de pared colonial y con el techo actual. Ahora, una señorita que me preguntaba cómo fue el baño del Inca. El baño del Inca todavía queda la estructura en la parte del fondo. A esa parte llegaba el agua termal de la parte alta por intermedio de las piedras canalizadas que se encuentran como muestra ahí en la entrada. Entonces, al llegar el agua termal a esa parte, bueno, el Inca pues con su colla se bañaban porque hay dos canalitos. Esos canalitos servían pues para que el agua no escurra por la pared, hay una pestaña para que el agua resalte directo al cuerpo del bañante. Entonces todo eso ha existido pues en la época del incanato cuando pasan por esta jurisdicción. Eso es lo que tenemos en Huaytará. Ahora, cuando les mencioné capital arqueológica de la región huancavelica, ¿por qué razón? Porque Huaytará está convertido en todos sus 16 distritos, va a encontrar caminos, acueductos, va a encontrar, por ejemplo, andenerías, terrazas por partes. Entonces, por esa razón está denominado como capital arqueológica de la región huancavelica, señor. Esa es una pequeña historia, porque acá tenemos para contar muchísimo. Todos los estilos de trabajo, por qué la fortaleza, por ejemplo, para que tenga solidez, consistencia, ¿no? Y no se desprenda de piedra a piedra. Estos son los amarres, señores. Hay piedras que forman ángulos. Observa, mira, esta piedra con esto es una sola. Acá, por ejemplo, esto, donde existen este estilo de amarre, no hay ni siquiera una pestaña de separación, o sea que hay unos pequeños, esto es con tantos movimientos sísmicos ocurridos. Pues, estamos hablando del año 1440 para adelante, esta estructura. Y ese espacio que tenemos, ¿cuántos años han pasado? ¿No? Cientos y cientos de años, pero sigue, ¿no? La fortaleza bien consistente, ¿no? Por esa razón. Ahora, toda la estructura, las hornacinas, las ventanas, los nichos, estos se llaman nichos o ventanas ciegas porque no dan luz a la parte interna. Entonces, todo es de forma trapezoidal. La pared, toda la planta física, todo es de forma trapezoidal. ¿Por qué razón? Si ellos hubiesen construido en forma vertical, de repente esta fortaleza ya hubiese caído. Es un ejemplo de ustedes, por ejemplo. Ustedes se paran con los pies juntos, bien derechitos, van a balancearse a cualquier lado y va a ser fácil de caerse. Pero si ustedes abren la pierna, entonces ya están formando ya el trapecio. Eso es lo que han impuesto en la época del incanato a todas sus estructuras. Por eso estas fortalezas, en todos los lugares donde ha construido el incanato, están todavía en pie, ¿no? Todas las estructuras. En el Cusco, ¿cuántos tenemos? Tenemos Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Boquenco, Pisac, Valle Sagrado del Inca. En todas esas partes, todo es el estilo de forma trapezoidal.